Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Hoy me siento con una energía especial, listo para sumergirnos en un tema que sin duda ha capturado la atención de muchísimos, un verdadero enigma que la apasionada comunidad de fans de Undercell y Kerem Bürsin no para de debatir. Si han captado perfectamente la esencia del título, porque hoy vamos a desentrañar juntos uno de los misterios más comentados del momento. Se esconden Ande y Kerem, el misterio que todos quieren saber. ¿Qué está sucediendo realmente con esta pareja que tiene a medio mundo sumido en especulaciones y teorías? Antes de adentrarnos de lleno en este fascinante entramado de rumores y verdades a medias, quiero hacerles un llamado importantísimo. Si aún no lo han hecho, por favor, denle con todo a ese botón de asterisco suscribirse ahora mismo. Es completamente gratuito, una acción que nos impulsa enormemente a seguir creando este tipo de contenido tan exclusivo y, lo más crucial, les asegura que no se perderán ninguna de nuestras próximas investigaciones exclusivas y las últimas noticias del apasionante mundo del espectáculo. Y por supuesto, no olviden activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse cada vez que subamos un vídeo nuevo. No queremos que se escapen de ninguna primicia. Así que, ¿de dónde surge todo este revuelo? En las últimas semanas las redes sociales, los foros de fans y hasta los rincones más recónditos de Internet han estado vibrando. Se habla de un silencio palpable, de un distanciamiento notorio, de que algo está ocurriendo entre Undercell y Kerem Bürsin, dos de los nombres que resuenan con más fuerza en el firmamento actoral turco y que gozan de una popularidad global arrolladora. Desde que compartieron pantalla en la aclamada serie Sen Kalkam, su química en pantalla trascendió la ficción para muchos. Y como era de esperar, los fans no solo se enamoraron perdidamente de la historia de amor entre sus personajes, Eda y Serkan, sino también de la conexión que parecía florecer entre Ande y Kerem fuera de las cámaras, una relación que alimentó sueños y esperanzas. Durante un tiempo considerable, optaron por mantener su relación en un plano bastante privado, lo que por sí ya generaba una intensa curiosidad y alimentaba un aura de misterio. Sin embargo, ahora la discreción ha dado paso a un silencio aún más pronunciado, casi un vacío que resuena con fuerza. ¿Qué ha podido cambiar? ¿Han tomado caminos distintos? ¿Se encuentran atravesando un periodo de desafíos en su relación? ¿O se trata simplemente de la calma tensa antes de una posible tormenta de noticias, o quizás, únicamente de una pausa natural y necesaria en su exposición mediática? Eso es precisamente lo que nos proponemos desglosar hoy, analizando minuciosamente las pistas, las especulaciones más descabelladas y aquello que logramos dilucidar a través de sus recientes apariciones públicas, o mejor dicho, de sus ausencias coordinadas que tanto revuelo causan. Permítanme hacer una breve regresión temporal. Cuando Sen Kalkam estaba en su máximo apogeo, la conexión entre Ande y Kerem era casi tangible, una fuerza eléctrica que se sentía en cada entrevista conjunta, en cada fotografía compartida, en cada interacción en redes sociales. Todo ello servía para alimentar la ilusión de muchísimos fans de que no solo eran excelentes compañeros de trabajo, sino que habían logrado encontrar el amor en el otro. Y cuando finalmente decidieron hacer pública su relación, compartiendo con el mundo sus viajes, sus escapadas románticas y los momentos íntimos que inmortalizaban en Instagram, la alegría y el regocijo de sus seguidores fueron inconmensurables. Parecían encarnar a la pareja perfecta, la materialización de ese amor que, para muchos, había nacido mágicamente en el set de rodaje. Pero como bien sabemos, las relaciones sentimentales, especialmente en el vertiginoso y exigente mundo del espectáculo, con su constante presión mediática, sus agendas de trabajo implacables y la vida bajo el escrutinio público, no siempre transcurren por un camino de rosas. Y es precisamente esta aparente desaparición de su vida pública conjunta lo que ha encendido todas las alarmas y ha provocado esta vorágine de especulaciones. Ya no observamos esas publicaciones espontáneas que antes eran pan de cada día, esos guiños cómplices que intercambiaban en eventos sociales, o esas menciones mutuas que solían ser frecuentes. La comunicación entre ellos, al menos a través de sus plataformas digitales, parece haberse reducido a la mínima expresión, en un número considerable de casos, ha desaparecido por completo del radar público. ¿Qué significa realmente esto? Para empezar, reflexionemos sobre las posibles explicaciones que podrían dar cuenta de esta situación. Una de las interpretaciones más lógicas y menos dramatizadas es que simplemente hayan decidido darle un giro a su vida personal. Quizás tras un periodo de exposición mediática tan intensa y prolongada,
ambos sienten la necesidad imperiosa de recuperar un espacio propio, un refugio donde puedan ser simplemente Andy y Kerem, sin las etiquetas de la pareja de la serie. Es muy plausible que estén dedicando toda su energía y enfoque a sus carreras individuales, ambos con proyectos muy ambiciosos y demandantes en el horizonte. Ande, por ejemplo, ha estado explorando nuevas facetas de su carrera, incursionando en proyectos internacionales que amplían su alcance y talento, y Kerem, por su parte, también tiene sus propios planes, emprendimientos y proyectos que requieren una dedicación considerable. El tiempo y la energía son recursos finitos, y es muy probable que estén priorizando su crecimiento profesional en este momento crucial. Otra posibilidad, y esta es la que más alimenta la imaginación de los creadores de teorías y rumores, es que sí, algo más profundo ha sucedido. Podrían estar atravesando una crisis, un periodo de reflexión intensa sobre su relación, o incluso una ruptura. Las parejas, por sólidas que parezcan, experimentan altibajos y momentos de duda. Y cuando uno se encuentra en el ojo del huracán mediático, estos momentos se magnifican exponencialmente. Cualquier pequeña distancia percibida, cualquier like que no llega, cualquier comentario que se omite, es interpretado automáticamente como una señal inequívoca de que algo no va bien. Y es aquí donde el misterio que todos quieren saber cobra mayor relevancia. Los fans, en su inmensa mayoría, se convierten en verdaderos detectives. Analizan cada fotografía publicada, cada historia de Instagram, cada viaje que realizan por separado con una lupa exhaustiva. Buscan coincidencias, señalan diferencias. Si uno visita un destino específico, surge la pregunta ¿por qué el otro no lo ha hecho? Si uno comparte una actualización, ¿por qué no hay ninguna mención del otro? Estas preguntas, aunque a menudo nacidas del profundo deseo de que todo siga bien y que su relación prospere, pueden llegar a generar una presión innecesaria y contraproducente sobre la pareja. Hemos sido testigos, por ejemplo, de cómo Ande ha estado disfrutando de tiempo de calidad en familia, viajando y compartiendo momentos entrañables con sus seres queridos. Kerem, por su parte, también ha mantenido una presencia activa en sus proyectos profesionales y en sus redes sociales, pero las publicaciones que los incluyan a ambos son, cuanto menos, escasas, casi inexistentes en el panorama reciente. Si bien esta situación podría interpretarse como una clara señal de distanciamiento, también es muy posible que simplemente estén optando por llevar su relación de una manera más discreta y reservada, preservando esa esfera íntima de sus vidas que antes compartían con mayor libertad y espontaneidad. ¿Existen pistas concretas que nos acerquen a la verdad? Las redes sociales, en este contexto, se convierten en un verdadero campo de batalla de interpretaciones. Un comentario ambiguo, una fotografía antigua que reaparece de forma sorpresiva, una entrevista donde utilizan un lenguaje en pasado al referirse a ciertos momentos compartidos. Todo se transforma en munición para los especuladores y cazadores de noticias. Y por supuesto, no podemos obviar el papel de los medios de comunicación, que a menudo se aprovechan de esta incertidumbre para generar clics, titulares llamativos y, en definitiva, mantener el interés de la audiencia. Es importante recordar que en muchas ocasiones, las noticias que consumimos son más una construcción mediática, una narrativa elaborada para el consumo masivo, que un reflejo fiel de la realidad. Es fundamental tener siempre presente que Ande y Kerem son, ante todo, personas y, como tales, poseen el derecho inalienable a su privacidad. Lo que vemos y experimentamos a través de las redes sociales es tan solo una pequeña ventana, a menudo cuidadosamente seleccionada y editada, a sus vidas. Quizás el verdadero misterio reside en el hecho de que están construyendo su relación de una manera más madura y privada, aprendiendo de las experiencias pasadas y de la intensidad de la exposición pública. O tal vez, y esta es la esperanza que muchos de sus fans albergan con fervor, están preparando alguna sorpresa mayúscula, algún anuncio importante que nos deje a todos con la boca abierta y las expectativas superadas. Ahora, la pregunta es, ¿podemos hacer como fans ante este silencio que genera tantas interrogantes? Lo más saludable y sin duda, lo más respetuoso, es darles espacio. En lugar de nutrirnos de rumores infundados y especulaciones que pueden llegar a ser hirientes, debemos confiar en que si hay algo relevante que compartir, ellos mismos lo harán en el momento que consideren oportuno. Su talento es incuestionable y sus carreras profesionales continúan en una trayectoria ascendente de éxitos. Si su relación personal está atravesando un momento de redefinición, o de cambio, eso no debería, en absoluto, empañar la admiración que sentimos por ellos como artistas y como profesionales.
Podemos y debemos enfocar nuestra energía en apoyar sus proyectos individuales, en celebrar su trabajo arduo, en disfrutar de la alegría y la inspiración que nos brindan a través de sus interpretaciones. Y si nuestro deseo es desearles lo mejor, ya sea como pareja o individualmente, podemos expresarlo de una manera positiva, constructiva y sobre todo, respetuosa, sin ejercer presiones indebidas. En resumen, el misterio que envuelve actualmente a Hande y Kerem se fundamenta en la notable y perceptible disminución de su presencia conjunta tanto en las redes sociales como en eventos públicos. Esta situación ha desencadenado una auténtica oleada de especulaciones sobre el estado actual de su relación, abarcando desde la posibilidad de una ruptura hasta la decisión deliberada de priorizar su privacidad. Hemos analizado en profundidad las posibles razones detrás de este fenómeno, desde la implacable presión mediática y las agendas de trabajo más exigentes, hasta la necesidad humana y natural de un espacio personal y privado. Y aunque la incertidumbre genera una curiosidad insaciable, es de vital importancia recordar y respetar el derecho fundamental a la privacidad que ambos poseen. Lo que sí está fuera de toda duda es que la química que destilaron en Senkalkam dejó una marca imborrable en la memoria y el corazón de sus seguidores. La devoción, el cariño y la admiración que la comunidad de fans profesa por ellos es de una magnitud inmensa, y es precisamente este profundo afecto el que en ocasiones se traduce en un deseo casi frenético de conocer cada detalle, cada matiz de sus vidas personales. Pero, ¿y si la mayor revelación, el misterio más profundo, es que a pesar de todo el revuelo y las especulaciones, siguen unidos de una forma u otra, simplemente gestionando su vida de una manera diferente, más acorde a sus necesidades actuales? ¿Y si la verdadera historia que se esconde tras este silencio es que están aprendiendo con el tiempo y la experiencia a encontrar un equilibrio perfecto entre la vorágine de la fama y la serenidad de su intimidad? O quizás simplemente están dando un paso atrás estratégico para, con mayor fuerza y determinación, dar 2 pasos adelante en su vida personal o profesional. Dejaremos que el tiempo sea el que nos ofrezca las respuestas definitivas, y con suerte, ellos mismos decidirán compartirlas cuando sea el momento adecuado. Mientras tanto, sigamos brindándoles nuestro incondicional apoyo a su arte, a su innegable talento y deseándoles lo mejor en cada uno de los caminos que decidan emprender. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de todo corazón que lo hayan encontrado tan intrigante y revelador como yo. Les agradezco infinitamente por acompañarme en esta pequeña investigación, por dedicar su valioso tiempo a explorar conmigo este fascinante enigma. Ahora, me encantaría conocer su perspectiva sobre este tema. ¿Cuáles son sus teorías más elaboradas? ¿Creen que siguen juntos, que han tomado caminos separados, o simplemente que están atravesando un periodo más reservado y personal? Por favor, dejen sus opiniones, sus reflexiones más profundas y sus deseos más sinceros para Hande y Kerem en la sección de comentarios de abajo. Leo absolutamente todo lo que escriben y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció interesante, entretenido y les aportó algo nuevo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos podamos debatir, compartir nuestras ideas y enriquecer aún más esta conversación. Y si por alguna razón aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo constante es la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a investigar, a traerles siempre lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios y noticias del mundo del espectáculo. Hasta pronto.